Amén. Cuando tengan la cita nos ponemos de pie y por reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sin embargo, vosotros no estáis en el Espíritu, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora ustedes. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermano. Hoy en día, ¿verdad? La Biblia nos exhorta que se levantarán, dice, falsos maestros, ¿verdad? Que van a apostatar de la fe y que van a predicar muchas cosas, inclusive, ¿verdad? Si tú escuchas a todos ellos, te van a decir que ellos tienen la verdad, que son la verdadera religión, y te van a decir muchas cosas. Pero cuando tú entiendes la palabra de Dios, es muy difícil que te engañen. Nicodemo era maestro de la ley, era doctor, enseñaba la ley y se sabía la ley. Y le fue a preguntar a Jesucristo: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Y qué le dijo el Señor? Necesitas nacer de nuevo, ¿verdad? El que naciere de agua y del Espíritu, dice, será salvo. Nuevo nacimiento. Y hermanos, te podrán predicar muchas cosas, muchas doctrinas, muchas filosofías, pero la Biblia dice, hermanos, que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Inclusive hay doctrinas que niegan la existencia del Espíritu Santo. Dice que cualquier blasfemia en contra del Padre o del Hijo puede ser perdonada, pero una blasfemia en contra del Espíritu Santo, dice, no será perdonada ni en esta vida ni en la otra. Entonces, la gente, para que pueda tener la salvación, necesita la promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas. Sí, el nuevo nacimiento se trata, ¿verdad? Cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, ¿qué hace? Te pone un espíritu nuevo y un corazón de carne. Dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo habita en nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces hay mucha gente que te puede decir muchas cosas, pero la manera en que hablan, que viven, que hacen todo, denota que no tienen a Dios. ¿O no? Ahí está la clave. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de los que son de Él. Y aquí dice, ¿verdad? Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu no es de Dios. Amén. Este versículo de Romanos 8:9 es uno de los versículos más destacados de la Biblia. ¿Cuál es la exhortación aquí? La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿o no? Y que nosotros tenemos que adorarlo, dice, en espíritu y en verdad, ¿o no? No puedes tú adorarlo en la carne, porque la naturaleza de la carne, ¿cuál es? Es pecaminosa, no se sujeta, hace lo que quiere, ¿sí o no? Por eso la gente, cuando tú le hablas de Dios, le molesta, porque está en la carne. Pero cuando tú le hablas a una persona que está en el Espíritu, le hablas de Dios, dice que ¿qué es la palabra para ellos? Vida. Gozo. Es gozo, ¿verdad? Es poder. Hay una diferencia. Entonces la exhortación de Pablo dice que nosotros andemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu. Somos la iglesia, ¿verdad? Dice la iglesia de Dios.
Entonces, ¿cómo debes de ser? Espiritual. ¿O no? Por eso Pablo habla a la iglesia, ¿verdad? Que vivamos según el Espíritu y no según la carne. Y Jesucristo, ¿verdad? Cuando te dice sígueme, te dice primero niégate a ti mismo. No puedes seguir a Cristo si no te niegas a ti mismo, ¿verdad? Si tú haces lo que quieres, entonces tú no puedes ser de Cristo. Para que tú seas de Cristo, tienes que hacer la voluntad de Cristo. ¿Qué dice el Señor? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Entonces hay mucha gente que no quiere negarse, que quiere seguir haciendo los deseos de la carne, ¿sí o no? Por eso muchos dicen, yo no me acerco ahí, porque me van a prohibir ir a los bailes, me van a prohibir ir a los antros, me van a prohibir tomar, ¿sí o no? Bueno, yo no prohíbo nada. Aquí la palabra lo dice bien claro, ¿verdad? Que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que los maldicientes, que los afeminados, que los borrachos, que los mentirosos, ¿sí? Los adúlteros, los fornicarios, dice que no entrarán en el reino de Dios. Dice que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda y que haga mentira. Entonces, pues tienes que dejar todo eso, porque Dios es santo. Dios es santo y ningún pecado puede estar en la presencia de Dios. ¿El pecado qué es? Es una rebelión, ¿verdad?, en contra de Dios. Dios es santo. Y hermanos, Pablo aquí está exhortando, ¿verdad? Y enfatiza Pablo de tener la necesidad del Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Solamente así hay nuevo nacimiento, solamente así hay salvación. Dios morando entre nosotros. Amén. Entonces este pasaje tiene una gran importancia en la vida de cualquier creyente. ¿Por qué? Porque nos muestra la manera de vivir en armonía con Dios y de llevar una vida plena, hermanos, que satisfaga, ¿verdad?, los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Agradable, dice, y perfecta. Vivir, dice, según el Espíritu. Esa tiene que ser nuestra vida hoy, de acuerdo con el Espíritu Santo. Entonces la vida cristiana, hermanos, no es simplemente cumplir con un conjunto de normas y reglas, sino que es una relación viva y dinámica con Dios. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la obra que está haciendo? Dice que Él es el que está a tu lado, ¿sí o no? Dice que es un paracleto. ¿Qué es lo que va a hacer Él? Va a estar a tu lado para ayudarte. Tú dices, no puedo. Con Él sí puedo, ¿sí o no? No tengo fuerzas. Dice el Señor, yo te las presto, las mías. ¿Sí? ¿Qué dice? No tengas miedo, porque mi amor echa fuera todo temor. ¿O no? Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Entonces, si tú tienes a Dios, ¿quién te va a hacer algo? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida, porque Dios estaba con él, ¿o no? Entonces, cuando estamos en armonía con Dios, tomados de la mano de Dios, hermanos, vamos a ir bien, vamos a estar bien, ¿o no? Dice que Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar en ese camino, nos va a ayudar a vivir de una manera acorde a la voluntad de Dios. La vida, hermanos, según el Espíritu, ¿qué es lo que implica? Tenemos que dejar esos deseos
esas ambiciones, ¿verdad?, concupiscentes, y tenemos que buscar su voluntad. Amén. El Espíritu de Dios, hermanos, es la presencia misma de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasaba en el tabernáculo allá con Israel? Dice que llegaba la presencia de Dios. Y hermanos, ¿y qué hacía el pueblo de Dios? Ya no iban a trabajar. Doblaban sus rodillas y comenzaban a glorificar porque estaba la presencia de Dios ahí. Después se hizo el templo de Salomón y llegaba la presencia de ahí, hermanos. Y ahora dice la Biblia que la presencia de Dios está en nosotros. Nosotros ahora somos ese templo, ese tabernáculo. Entonces, ¿cómo debes de ser tú para que la presencia de Dios esté en ti? ¿Tienes que andar en las cantinas? ¿O andar por ahí buscando placeres? No. ¿Qué concordia, verdad, tiene Dios con todo eso? No, porque Dios es luz y lo que hacíamos antes era oscuridad. No puede haber concordancia, ¿verdad? Antes servíamos al diablo, hoy servimos a Dios. No hay concordancia entre el diablo y Dios. No puede ser. Así que si somos de Dios, bueno, andemos conforme a la voluntad de Dios, ¿o no? Hermanos, la presencia del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer en ti? Te va a capacitar, te da la capacidad. Dices, antes yo era enojón, ahora ¿qué es lo que vas a tener? Gozo. Antes estaba yo triste, ahora estoy alegre. Antes no me contenía y el que me insultaba iba y lo agarraba yo a golpes. Ahora Dios te da templanza, ¿o no? Antes yo aborrecía, ahora tengo amor. Antes yo me preocupaba y andaba estresado, y ahora dice el Señor, yo te doy paz. Antes venía una tentación y caías y caías y caías. ¿Por qué? Porque no tenías dominio propio, y ahora el Espíritu Santo te va a dar dominio propio. Te da esa bondad y esa capacidad. ¿De dónde viene? De la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Antes yo no entendía la palabra, yo leía la palabra y no la entendía, pero ahora la entiendo. ¿Por qué? ¿Quién me dio esa capacidad? Dios. Porque el Espíritu Santo dice que es lo que hace, te revela su palabra. La palabra está escondida para aquellos, dice que están en contra de Dios, los que aborrecen a Dios. Pero es, hermanos, abierta para los que estamos buscando a Dios. Dice que ese velo fue quitado ya. Y hermanos, hay tesoros ahí que son para nosotros, promesas que son para nosotros, y hermanos, las podemos hacer nuestras, ¿sí? A través de la fe que puso el Espíritu Santo en nuestros corazones. Fíjense todo lo que ha hecho el Espíritu Santo y que a veces pasa desapercibido, ¿verdad? Bueno, yo, ¿cómo fue que tuve fe? Si yo no creía, decía, no, María. Y ahora creo, ahora entiendo. Antes no entendía, estaba yo confundido, me enseñaban cosas que no eran ciertas, me estaban engañando, y ahora yo he descubierto, ¿verdad?, por medio de la palabra, cuál es la verdad. ¿Quién te dio eso? El Espíritu Santo. Qué hermoso. Y dice que ahora somos hijos. Ya no somos criaturas, no somos creación, somos hijos de Dios. Amén. Gracias a Cristo, ¿verdad? Amén. Las últimas palabras del verso de Romanos 8:9 es una exhortación, ¿verdad? Que dice, pero si alguno, ¿qué dice? No tiene
El Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Ok? Entonces, la persona que tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo es? Hay personas que te predican y te ofenden. ¿Sí o no? Te ofenden. Se enojan contigo. Y traman cosas. Yo me acuerdo cuando recibimos a Cristo ahí en el pueblo, se reunió todo el pueblo que iban a quemar el templo. Hermanos, si no dice la Biblia, no matarás. No dice que amarás hasta tus enemigos. Pero ya andaban ahí buscando la manera para quemarnos. Hubo uno que llegó con un machete que me quería machetear, pero Dios no se lo permitió. Hermanos, ¿qué es lo que tienen esas personas en su corazón cuando quieren hacer daño? Si la Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo debe de ser? Amoroso. Es la primera virtud que debe de asomar en alguien que tiene el Espíritu Santo, es el amor, ¿o no? Entonces, cuando ves a otro prójimo, ¿qué vas a querer hacer con él? ¿Regañarlo, patearlo, ofenderlo? ¿Qué vas a hacer con él? Le vas a querer hacer el bien, ¿o no? Bendecirlo, porque esa es la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Si tú tienes otra naturaleza, preocúpate. A ver, hay muchos que andan peleados por ahí, que andan haciendo cosas, mentiras y todas esas cosas. Entonces preocúpate, dice Pablo. Checa eso, porque algo está pasando ahí, ¿no? Dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. No vas a poder experimentar esa vida abundante y plena que dice Jesucristo. Dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No la vas a poder disfrutar sin la presencia del Espíritu Santo. Esos ríos de agua viva están ahí, ¿verdad? Entonces es necesario que te abras a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él quiere entrar, Él quiere hacer. Hermanos, le fuimos encargados. Nos encargaron con Él. Y Él quiere hacer la obra, pero tú no le abres la puerta. Te estás resistiendo a que Dios haga la obra en ti. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú te resistes? Se contrista. ¿Sí sabes lo que es contristar al Espíritu Santo? Es cuando viene alguien, ¿verdad, mi amor? Te quiero, ¿verdad? Te voy a ayudar, te voy a sacar adelante. Quítate, vete por allá, ¿verdad? Y a veces hacemos así con el Señor. No te necesito, ¿verdad? Yo puedo solo, vete, ¿verdad? Y así andamos corriendo con nuestras actitudes, nuestra manera de ser. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y andamos contristando al Espíritu Santo. Va a llegar el momento que se va a ir. ¿Cómo te vas a quedar tú? Sin salvación, sin Dios, sin nada, que no podemos desechar. El peor pecado que existe en el mundo es desechar a Dios. Estamos hablando de una muerte eterna, ¿verdad? De sufrimiento sin Dios. Dios lo único que quiere hacernos es bien. Bueno, estás desechando ese bien que Dios quiere para ti. No hay más locura, no hay locura más grande que eso. Desechar las bendiciones de Dios. Y una cosa es seguro, y te lo voy a decir hoy, ¿verdad? Si ustedes, hermano o hermana, son hijos de Dios y están viviendo controlados por su naturaleza humana, entonces no están teniendo
una relación o compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne, ¿qué es lo que hace? La carne peca. Y lo que hace el Espíritu Santo te evita que tú peques. Entonces, si tú traes esa naturaleza pecaminosa y estás haciendo lo malo delante de Dios, entonces me estás diciendo de que no hay comunión con Dios. No tienes comunión con Dios, ¿o no? El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando se encontraban en el aposento alto, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 8, dice que el Señor dice que les lavó los pies, ¿verdad? Amén. Y dice Pedro, ¿verdad? No, ¿cómo crees que tú me vas a lavar los pies? Es que Pedro no entendía por qué Jesús le estaba lavando los pies. Dice, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? ¿Y qué le dijo el Señor? Alguien que lo lea. Pedro le dijo: si no te lavo los pies, dice, no tendrás parte conmigo, ¿verdad? Hoy te dice el Señor, si no te lavo completamente de tus pecados por medio del Espíritu Santo, no vas a tener parte conmigo. ¿Sí o no? Necesitamos ser lavados. No vas a tener parte con Dios, porque el que hace esa obra es el Espíritu Santo. Amén. No vas a tener esa relación de compañerismo, ¿verdad?, con Cristo. ¿Por qué? Porque persistes en cometer los mismos pecados. Alguien va a preguntar por ahí, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué hizo Pedro? Señor, lávame, ¿verdad? Completo si quieres. Pero lávame. ¿Por qué? Porque Pedro sí quería tener ese compañerismo con él. Así tiene que ser nuestro deseo. Tener compañerismo con Dios, ¿verdad? Y dice allá en primera de Juan, ¿verdad?, 1:9, que si confesamos nuestros pecados, que dice que Él es fiel y justo para perdonar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener conciencia del carácter malvado de nuestra naturaleza. Ya nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestros abuelos fueron pecaminosos, nuestros bisabuelos fueron pecaminosos, nuestros tatarabuelos fueron pecaminosos. Por el lado del papá viene una generación de pecados sobre nuestra carne, y por el lado de la mamá viene otra generación de pecados sobre nuestra carne. Imagínense esa carne cómo está. Entonces necesita Dios tomar control ahí y romper con toda maldición, porque solamente en Cristo se rompe toda maldición. Que dice allá en Éxodo 20, yo hago misericordia en millares a los que me buscan, dice, y guardan mis mandamientos. Pero anteriormente dice, yo castigo la maldad de los hombres desde la primera hasta la cuarta generación, dice, de los que me aborrecen. Entonces cuando tú estás pecando en contra de Dios, ¿verdad?, y te rebelas a obedecerlo, entonces tú estás aborreciendo a Dios, ¿no? Pero no pasa nada, Dios es bueno. ¿Cómo puede Dios tan bueno, verdad, hacernos daño? Es lo que dice mucha gente. Pero recordemos que el trono, en los cimientos del trono de Dios, dice que son misericordia y justicia.
Dios es bueno, sí es misericordioso, pero también es justo y le va a dar la retribución a cada uno de lo que merece. ¿Sí o no? Si tú llegas con un juez y tú hiciste algo malo, ¿qué va a hacer el juez? Te voy a sancionar de acuerdo a lo que hiciste, porque es un juez. Así Dios nos va a retribuir de acuerdo a lo que hagamos, sea bueno o sea malo. ¿O no? Entonces tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Qué dice allá en Romanos 8, versos 7 y 8? Alguien que lo hable en voz fuerte. Por cuanto a los designios de la carne, con enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice que los designios de la carne son enemistad con Dios, ¿verdad? Porque no se sujeta a la ley de Dios y no puede hacerlo. Y los que están en la carne, ¿qué dice? No pueden. Y hay mucho cristiano carnal, ¿sí o no? Hasta le escurre la sangrita como los bisteces. Haz de cuenta que veo unas chuletotas ahí, ¿verdad? Entonces, si decimos que estamos bien y estamos haciendo lo contrario, es evidencia que no tienes a Dios. Y aunque me digas lo contrario, la Biblia es clara, ¿verdad? Si eres guiado por el Espíritu Santo, pues todo lo que hagas va a ser conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que el mismo Espíritu de Dios da testimonio de los que son de Él. Y entonces este versículo, ¿verdad?, que leímos, revela cuán desesperadamente incorregible y totalmente miserable es la débil condición humana. Y esa naturaleza, hermanos, antigua, es una anarquista espiritual. ¿Sí? Esto creemos, ¿verdad? Nosotros, que destruye toda teoría humana. ¿Sí? Hay teorías, ¿verdad?, que dicen, no, sí, el ser humano proviene de Dios y tiene una chispa divina, ¿verdad? Hay muchos que se sienten dioses. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo la Biblia en eso? ¿No? También, ¿verdad?, dice que tenemos una inclinación hacia Dios siempre. La verdad, hermanos, antes de Cristo, ¿qué éramos nosotros de Dios? Sus enemigos, ¿o no? Porque el que no anda de acuerdo a la voluntad de Dios se constituye enemigo de Dios, es enemigo de Dios. Así como Satanás, así como la muerte. La muerte y Satanás son enemigos de Dios. Y cuando tú desechas el sacrificio de Jesús, eres enemigo de Dios y vas a ser culpado de la muerte de Cristo, ¿o no? Esas personas no solamente están muertos, ¿verdad?, espiritualmente en el pecado y la maldad, sino que están en activo en una total rebeldía con Dios. Son rebeldes. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel por su rebeldía? ¿Dónde quedaron sus huesos? En el desierto. ¿Entraron a la tierra? No. Muchos se vuelven religiosos para no ser confrontados, para estar lejos de ese Dios poderoso y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa producida por la carne
por esa naturaleza humana, no es aceptable ante Dios. Lo que tú hagas tiene que ser en el Espíritu. ¿Sí o no? Y al Espíritu le va a decir a tu carne: hoy tienes que ir a la iglesia. Y ahí va tu carne, aunque no quiera, la lleva dolorida, ahí va con medio dengue ahí, pero llegas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí vas con la presión a 170, 90, ¿verdad? Pero llegas a predicar. ¿Qué estás haciendo? ¿Sometiendo tu carne a la voluntad de Dios o no? Ese es el esfuerzo. ¿Quién te está llevando? El Espíritu. ¿Sí o no? Yo me acuerdo ese día que yo tenía que predicar y ¿cómo le hago, verdad? Yo no me sentía capaz. Y ahorita le dije al Señor: no me siento capaz. No me siento capaz. Pero ¿quién me da esa capacidad? Dios. Yo no puedo. Yo le diría al Señor: no puedo. Pero el Espíritu me dice: sí puedes, échale. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, incluso las actividades religiosas, ¿verdad?, realizadas con la tibieza e indiferencia de la naturaleza humana, solamente provocan el malestar a Cristo. Dice el Señor allá en Apocalipsis 3:15, ¿verdad?, 16, dice que ojalá, dice, fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. A veces somos tibios, y es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Tibieza. Dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La verdadera prueba de que ha sido renacido por el Espíritu, ¿verdad?, ese creyente genuino, es la presencia de Dios morando en él. Yo creo, ¿verdad?, que el creyente que no está consciente, escúcheme bien, el creyente que no está consciente de la presencia del Espíritu de Dios en su vida, y que no tiene el deseo de servir a Dios, entonces debe de hacerle caso a lo que dice Pablo allá en 2 de Corintios 13:5. ¿Qué dice? Examinaos a vosotros mismos, que estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no, os conoceréis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén. Dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿O no os conocéis, dice, a vosotros mismos? ¿No sabes que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobado? Cero. ¿No? Por todo ello, lo importante es permanecer cerca de Cristo. Dice el Señor: separado de mí, nada podéis hacer. Incluso, ¿verdad?, un cristiano imperactivo, implicado en actividades cristianas, puede vivir a una gran distancia de Cristo, aunque parezca que no. Espiritualmente hablando, ¿verdad?, ajeno a un compañerismo con Él. Y Pablo dijo, ¿verdad?, en este versículo 12, que nuestro deber no consiste en vivir conforme a los deseos de nuestra débil condición humana. No tenemos nosotros, hermanos, ninguna deuda con esa vieja naturaleza. Y aquellos que se han entregado al control de esa naturaleza para satisfacer sus deseos, entonces están alcanzando los mayores extremos de inmoralidad. Dice
el versículo 13, ¿verdad?, de este capítulo 8 de Romanos. Porque si vives conforme a tus deseos, morirás. Pero si por el Espíritu los hacéis morir, dice, viviréis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer morir los deseos pecaminosos? Solamente por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Hay un texto bíblico muy importante. Dice que la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dice que pudre el yugo de esclavitud del pecado que está en ti. No puede el pecado habitar en ti. Se disipa, se va, porque está la presencia de Dios ahí. ¿Sí o no? Entonces necesitamos anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, tener esa llenura. Entonces vas a poder disfrutar de esa vida que Dios te llamó a que la tengas. Entonces, en este asunto solo hay una decisión: o somos de Cristo o no lo somos. Porque con Dios no hay medias tintas, al 100. Amén. Y dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Señor, hermanos, allá en Juan, ¿verdad?, en el capítulo 10, verso 27, Él dice, ¿verdad?, mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Ahí no dice el Señor, mis ovejas yo las empujo y las llevo a fuerzas, ¿verdad? No. Lo que hagas lo tienes que hacer con agrado, con voluntad, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? ¿Qué hacen las ovejas? Les llama al pastor, ¿y qué hacen? Van obedeciendo. ¿Por qué? Porque ese pastor las lleva donde hay pastos, les da agua. ¿Qué más? Les quita los insectos que tienen, ungen sus oídos con aceite, ¿sí? Las cuidan, las defienden de depredadores, ¿o no? Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Entonces, ¿por qué lo siguen? Porque lo aman. ¿Sí o no? Lo aman y yo voy con él, con mi amor. Pero nosotros, hermanos, hacemos todo lo contrario. Muchos no tienen deseos. Cuando tú doblas tus rodillas y oras, ¿qué estás haciendo? Hoy tengo el deseo de platicar con mi amado, ¿o no? Cuando vienes aquí y comienzas a cantar, ¿qué estás haciendo? Le traes una serenata a Dios, ¿verdad? Vienes a cantarle a Dios con todo tu corazón y le estás diciendo a través de la alabanza, Señor, tú eres mi amado, eres importante para mí. Cuando vienes y escuchas su palabra, ¿qué estás escuchando, verdad? Vamos a hacer esto, vas a hacer, y el Señor comienza a darte consejo de lo que no debes de hacer, y eso a ti, ¿qué es lo que hace? Te agrada, porque amas a Dios. Pero cuando a ti te molesta todo eso y dices, no, voy a ir al servicio, no quiero, ay, Dios mío, entonces estamos hablando de otra cosa. Porque el que es de Dios busca a Dios, y el que no es de Dios no busca a Dios. ¿O me equivoco? Pero sí, ¿verdad? Si hay una fiesta o algo que les atraiga en la carne, ahí van corriendo, ¿verdad? Pecar. Eso sí les agrada. A eso no les da dolor de cabeza, ni flojera, ni nada de eso. No escatiman ni recursos, ¿o no? Porque su naturaleza es esa, y nuestra naturaleza no es esa. Nuestra naturaleza es celestial, porque Dios lo ha hecho así, ¿o no?
Y dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquí está dejando bien claro, ¿verdad?, que no son forzadas u obligadas a hacer su voluntad, ¿o no? Dice, yo las conozco, dice el Señor, ¿verdad? Y me siguen, porque ellas son las que están seguras y protegidas, ¿verdad? Ellas siguen a Cristo, son guiadas por el Espíritu de Dios, oyen su voz porque no tienen una naturaleza que les prohíba no seguirlo. Y por eso, ¿verdad?, lo siguen. Así que, hermanos, como concluimos, ¿verdad?, hablando de ese pasaje de que Cristo es el buen pastor, sería bueno recordar, ¿verdad?, lo que dijo. Dice Cristo, yo soy, dice, el buen pastor. El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Juan 10, 11 al 18. Nadie me quita la vida, sino que la doy, dice, por mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, yo les invito, ¿verdad?, a recurrir a este buen pastor, a Jesús, que se entregó voluntariamente por ti y que resucitó con poder. Y por si la fe, hermanos, por tu fe tú crees en Él, entonces Él va a comenzar a transformar tu vida. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor tú dices, bueno, tuve un mal comienzo, no hice las cosas como debieron, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios que te dice, ¿verdad?, bueno, busca la llenura del Espíritu Santo. ¿Tú crees que si tú le pides al el Espíritu Santo, Dios te lo dé? ¿Sí? Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él va a comenzar a transformar tu vida por el poder del Espíritu Santo. Entonces tú vas a poder venir, cuando vengas aquí vas a venir alegre. Vas a entrar con acción de gracias. ¿Sí? Vas a alabarle con todo tu corazón, ¿no? Vas a poder predicar su palabra, porque el que abre tu boca para predicar la palabra es el Espíritu Santo. ¿O no es así? Quienes los que están predicando, no les comienzan a venir los versículos y todo, y comienzan a soltar la palabra? ¿Por qué? Porque tienen esa facultad, y esa facultad es dada por el Espíritu de Dios, ¿o no? Entonces, cuando llegue el momento de partir de este mundo, tú sabes, ¿verdad?, que vas a comenzar a disfrutar de esa vida eterna que Dios tiene preparada para ti. ¿Amén? Así que, hermanos, debemos vivir en el Espíritu, dice, y no conforme a los deseos de tu carne, porque el que dice que los que están en la carne no agradan a Dios. ¿Amén? Son enemigos de Dios. Entonces, cuando tú andas en la carne, pues no quieres nada con Dios, y cuando tú andas en el Espíritu, pues tú buscas a Dios, porque el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Te lleva a buscar a Dios. Si no sabes orar, ¿qué hace el Espíritu? Intercede por ti. Amén. Los que están aquí sirviendo en la música, ellos no nacieron sirviendo, tocando guitarra o batería. ¿Quién les dio esa habilidad? Dios. ¿Sí o no? Porque ellos tenían en su corazón el deseo de hacerlo, y Dios les dio esa habilidad. Sí. Yo nunca me imaginé que iba a estar aquí predicando. Nunca me imaginaba yo predicar delante de los demás, pero Dios me dio esa facultad. Y ustedes todos tienen facultades. Cuando se pongan en las manos del Espíritu Santo, Dios les va a dar muchas facultades y mucha capacidad.
Y es la capacidad de Dios, no la de nosotros. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Yo le pido a Mari si me ayuda a orar. Dios les bendiga, hermanos. Terminando de orar, no, mejor dame la cinta. Ayúdame con mi esposa.